Él juró que el niño no era suyo y se marchó. Pero 2 años después, al verlos en la playa, no pudo respirar. Alexander Reed siempre había creído que las emociones eran una distracción, algo que debilitaba a los hombres destinados a gobernar. Era el tipo de hombre que medía su vida en números y victorias, no en sentimientos. A los 34 años, ya había fundado una empresa que la mayoría envidiaría. Se había ganado el respeto en cada sala de juntas a la que entraba y poseía la reputación de ser brillante, implacable y absolutamente intocable. Todo en su vida estaba planeado a la perfección. Sus mañanas comenzaban con reuniones de estrategia. Sus noches terminaban con brandy y silencio. Nada ni nadie podía perturbar el imperio que había construido. Al menos eso pensaba antes de Claire. Claire entró en su mundo en silencio, sin cálculo, sin ambición. Era una periodista que trabajaba en un artículo sobre líderes empresariales que surgieron de la nada, y Alexander había aceptado la entrevista solo porque impulsaba su imagen pública. Era diferente a la gente con la que solía tratar. No le importaba su dinero, ni su influencia, y eso lo irritaba y lo intrigaba en igual medida. Cuando desafiaba sus respuestas, cuando se reía de su arrogancia, cuando hablaba de sueños en lugar de ganancias, algo desconocido se agitaba en él. Por primera vez en años, alguien lo veía como una persona en lugar de un símbolo. Lo que comenzó como una entrevista informal se extendió a largas conversaciones, cenas que se convertían en noches juntos, y pronto ella fue la única constante en una vida construida sobre el control. Pero cuando ella le dijo que estaba embarazada, ese frágil equilibrio se hizo añicos. La habitación se quedó en silencio, y él la miró como si hubiera hablado en otro idioma. Su primer pensamiento fue que esto no podía sucederle a él. Había sido tan cuidadoso, tan disciplinado. La paternidad no era parte de su plan. Claire esperó a que dijera algo, lo que fuera, pero todo lo que vio fue ira parpadeando detrás de su calma exterior. «Este no es el momento», dijo finalmente, su tono lo suficientemente cortante como para atravesar su temblorosa esperanza. Ella trató de alcanzar su mano, su voz quebrándose al susurrar. «No se trata de tiempo, Alex. Se trata de nosotros». Pero él se apartó. «Nosotros», repitió con amargura. «No hay un nosotros. Sabías quién era yo cuando entraste en mi vida. No estoy hecho para esto. No quiero esto». Aquella noche fue la última vez que ella lo vio. La dejó parada en el umbral, con las lágrimas corriendo por su rostro, mientras él se marchaba sin mirar atrás. Se dijo a sí mismo que era la elección lógica. No podía arriesgar su carrera, su concentración, o su imagen cuidadosamente construida por algo tan impredecible como la paternidad. Se convenció de que ella seguiría adelante, que se daría cuenta de que él tenía razón, que algún día le agradecería por no arrastrarla a su mundo. Pero mientras las puertas del ascensor se cerraban, atrapó su reflejo en las paredes espejadas y vio algo que no reconoció: miedo. Mientras tanto, Claire se enfrentó al lento desmoronamiento de su mundo. Se mudó de su pequeño apartamento de la ciudad y encontró un lugar tranquilo cerca de la costa, lejos del ruido constante de sus recuerdos. El embarazo fue difícil, no solo físicamente sino emocionalmente. Quería odiarlo, pero no podía. Cada vez que sentía la patada del bebé, recordaba su rara sonrisa desprevenida, la calidez en sus ojos cuando no se escondía detrás de su ambición. Cuando el médico le dijo que esperaba trillizas, se rió entre lágrimas.
Sintió que la vida le estaba devolviendo todo lo que él le había quitado, multiplicado por 3. Meses después, cuando sostuvo a sus hijas por primera vez, todo miedo y soledad desaparecieron. 3 rostros diminutos, todos con el mismo cabello castaño rizado y penetrantes ojos azules, la miraron como si ya conocieran su corazón. Eran idénticas, milagrosas y perfectas. Claire las nombró Lily, Grace y June, y en ese momento se hizo una promesa. Incluso si el hombre que debería haber sido su padre no quería saber nada de ellas, les daría el tipo de amor que nunca podría ser reemplazado por la riqueza o el poder. Mientras las mecía para que durmieran en la tranquilidad de su pequeña casa junto al mar, pensó en él, ya no con ira, sino con una extraña clase de lástima. Él tenía todo lo que un hombre podía desear. Sin embargo, había elegido alejarse de lo único que podría haberlo salvado. Ella susurró suavemente en la noche. Nunca sabrás lo que perdiste. Y mientras las olas rompían suavemente afuera, el sonido se mezclaba con las suaves respiraciones de sus hijas. Y por primera vez desde que él se fue, ella sonrió. Ya no estaba rota. Ya no estaba esperando. Ella tenía algo que él nunca tendría. Amor que no pedía nada y lo daba todo. 2 años habían pasado desde que Alexander Reed se había marchado de la vida de Claire, y en ese tiempo su éxito solo había crecido, aunque el coste de ello se había vuelto más pesado de lo que jamás admitió. Su compañía, Reed Global, prosperaba más allá de las proyecciones, dominando mercados en 3 continentes. Aparecía en revistas de negocios, era invitado a conferencias, elogiado como un visionario por aquellos que nunca habían visto la soledad detrás de sus ojos. El mundo lo veía como un hombre que lo tenía todo, pero la verdad era que cada victoria sabía más insípida que la anterior. Tenía el ático con vistas al horizonte de la ciudad, los coches, el respeto, la envidia, pero nada de eso se sentía como nada ya. Por la noche, cuando las oficinas se vaciaban y el silencio se colaba, se sentaba en su silla de cuero, miraba las luces de afuera y se preguntaba por qué no sentía nada en absoluto. Su asistente, Rebecca, notó el cambio en él mucho antes que él. El ejecutivo antes fogoso e impaciente se había vuelto silencioso, desapegado, casi mecánico. Las reuniones eran eficientes pero vacías. Ya no sonreía cuando cerraba tratos o cuando los periodistas elogiaban su estrategia. Hablaba poco y escuchaba menos. Llenaba sus días con movimiento, porque detenerse significaba recordar. A veces, cuando captaba su reflejo en el cristal tintado, veía no a un hombre en control, sino a alguien huyendo de algo que no podía definir. Una noche, después de una larga reunión, se encontró caminando por la ciudad sin un destino real. El aire olía vagamente a lluvia y a tubo de escape, y las calles brillaban con luz reflejada. Pasó junto a un parque infantil, y desde la distancia llegó el sonido de risas de niños. Era tarde, demasiado tarde para que los niños siguieran jugando, pero allí estaban, persiguiéndose, sus risas resonando en la noche como música. Se detuvo por un momento, observando. Algo dentro de él se retorció dolorosamente. Un profundo dolor que no tenía nombre. No podía explicarlo, pero por un segundo pensó que escuchó 3 voces superpuestas, brillantes y llenas de vida. Eso lo inquietó. Se dio la vuelta rápidamente, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo,
y siguió caminando hasta que el sonido desapareció. Mientras tanto, en el tranquilo pueblo costero, a cientos de kilómetros de distancia, la vida de Claire no se parecía en nada a la de él. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer, alimentando a 3 enérgicas niñas pequeñas que parecían funcionar con energía infinita. La pequeña casa que alquilaba cerca del mar era vieja y crujía, pero era su hogar. Las niñas, Lily, Grace y June, se habían convertido en pequeños torbellinos de curiosidad y risa. Llenaban cada rincón de la casa de alegría, y aunque Claire estaba constantemente agotada, no habría cambiado ni un solo momento. Sus manos estaban ásperas por el trabajo en la panadería. Su ropa era sencilla, su mundo pequeño, pero su corazón estaba lleno. Sin embargo, había noches en que el agotamiento daba paso a una tranquila reflexión. Se sentaba junto a la ventana, después de acostar a las niñas, con una taza de té enfriándose en sus manos, y miraba la luz de la luna ondular sobre el agua. A veces pensaba en Alexander, no como el hombre que la había dejado, sino como una sombra que había moldeado el curso de su vida. Ya no lo odiaba. El odio requería energía que ya no quería gastar. En cambio, sentía algo más cercano a la tristeza por él, porque sabía que nunca conocería el tipo de amor que florecía en la risa de sus hijas. Las niñas a menudo preguntaban por su padre, aunque todavía no entendían lo que significaba la palabra. «¿Dónde está papá?», preguntó Grace una noche mientras Claire le cepillaba el cabello. La pregunta la congeló por un momento. «Está lejos», dijo suavemente. «Está ocupado». Lily levantó la vista, con sus ojos azules abiertos y curiosos. ¿Demasiado ocupado para nosotras? Claire dudó. Luego besó la parte superior de la cabeza de su hija. «No, cariño. Solo perdido». La respuesta pareció satisfacerlas, y pronto volvieron a reírse tontamente de algo. Pero el pecho de Claire se sintió pesado mucho después de que se durmieron. De vuelta en la ciudad, Alexander fue invitado a una gala benéfica a la que su equipo de RRPP insistió en que asistiera. El evento estaba lleno de vestidos brillantes, champán caro y gente que hablaba con cumplidos ensayados. Sonrió cuando se le requirió, dio la mano, hizo promesas que no tenía intención de cumplir. En un momento, un colega mencionó a la familia, preguntándole si tenía hijos. La pregunta lo golpeó más fuerte de lo esperado. «No», dijo rotundamente, su tono cortante. El hombre se rió. «Buena elección. Te ralentizan». Alex forzó una sonrisa educada, pero algo en él se encogió. Más tarde esa noche, cuando regresó a su ático vacío, el silencio se sintió más pesado que nunca. Se sirvió una copa, miró fijamente el vaso, y por primera vez en años, se preguntó cómo sería la vida de ella ahora. Se dijo a sí mismo que no importaba, pero no pudo detener la imagen que vino sin ser invitada a su mente. Claire sonriendo, sosteniendo a un niño, la luz del sol en su cabello. Alejó el pensamiento, pero persistió, desafiándolo en silencio. Tenía todo lo que el mundo decía que debía querer. Sin embargo, había momentos tranquilos y desprevenidos, en los que se sorprendía escuchando un sonido que no recordaba haber oído nunca. Una risa, una voz, algo cálido y familiar que no podía nombrar. Y aunque todavía no lo sabía, ese dolor hueco dentro de él lo estaba llevando de vuelta al lugar donde su corazón había estado esperando todo el tiempo. La primavera siguiente trajo consigo una inquietud que Alexander no podía explicar. El trabajo ya no lo distraía como solía hacerlo. Cada reunión, cada contrato, cada trato
Se sentía como ruido que rodeaba algo más profundo, que se negaba a ser silenciado. Sus noches se habían vuelto de insomnio, llenas de pensamientos que no podía nombrar. Se dijo a sí mismo que solo era agotamiento, que necesitaba un cambio de escenario, unos días fuera de la ciudad. Cuando un socio de negocios lo invitó a una conferencia costera, aceptó sin dudarlo. Se suponía que sería un viaje corto, 3 días junto al océano, lejos de las luces intermitentes del centro y el constante sonido de su teléfono. Él no sabía que este viaje lo cambiaría todo. La mañana en que llegó, el aire olía diferente, más limpio, más suave, tocado por el mar. El pueblo era tranquilo, bordeado de pequeños cafés, familias caminando de la mano y risas que se sentían auténticas. Caminó a lo largo del muelle después de que terminó su reunión, con el sonido de las olas rompiendo debajo de él. Por primera vez en años, no estaba pensando en números ni en poder. Simplemente observó el horizonte y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Era extraño y desconocido, como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Se encontró deambulando sin propósito hasta que el sonido de la risa lo detuvo en seco. No era una risa ordinaria. Era aguda, dulce, y se duplicó. Luego se triplicó. Un coro de risitas que flotaba sobre la arena. Miró hacia la playa y vio a una mujer arrodillada en la arena, su largo cabello rubio atrapando la luz del sol mientras ayudaba a 3 niñas pequeñas a construir un castillo de arena. Eran pequeñas, idénticas, cada una con rizos de cabello castaño claro que brillaban dorados bajo el sol, y ojos tan azules que parecían contener el cielo dentro de ellos. Algo dentro de él se congeló. El aire a su alrededor se movió. No sabía por qué, pero su corazón comenzó a latir con fuerza, un sonido tan fuerte que ahogó el mar. Se quedó allí, incapaz de moverse, mientras las niñas se giraban para mirarlo. Fue solo por un momento, pero se sintió como una eternidad. Sus ojos, esos ojos, eran los suyos. El mismo azul profundo, la misma forma, la misma chispa que veía en el espejo todas las mañanas. Su garganta se secó y apenas podía tragar. La mujer levantó la vista entonces y se le cortó la respiración. Claire. El tiempo pareció ralentizarse a su alrededor. Ella no había cambiado mucho, aunque se veía diferente de maneras que dolía notar. Estaba más delgada, tal vez por el agotamiento, pero había fuerza en la forma en que se sostenía, en la forma en que sus brazos instintivamente acercaban a sus hijas. Sus ojos se encontraron, y el mundo se quedó en silencio. No había ira, ni lágrimas, solo un silencio largo y pesado, lleno de todo lo que ninguno de los dos había dicho durante 2 años. Ella no habló. No necesitaba hacerlo. Simplemente se giró, tomó las manos de las niñas en las suyas y se alejó. Él se quedó allí mucho después de que desaparecieron de la vista, su pulso acelerado. El sonido de su risa aún resonaba en sus oídos como una melodía inquietante. No podía respirar correctamente, no podía pensar, no podía racionalizar lo que acababa de ver. Lo repitió una y otra vez en su mente, los rizos, los ojos, el parecido inconfundible. Había pasado 2 años convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, de que irse había sido fuerza, no cobardía. Ahora, de repente, esa ilusión se hizo añicos. Esa noche, en su habitación de hotel, con vistas al océano, no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando las olas oscuras,
una bebida intacta sobre la mesa a su lado. Cada vez que cerraba los ojos, las veía. 3 niñas pequeñas riendo, con las manos cubiertas de arena, corriendo hacia el agua. Pensó en lo que Claire debió haber pasado. Pensó en cómo la había dejado, con qué facilidad había dicho esas palabras. No reconoceré a este niño. Lo había dicho como si no significara nada. Ahora el recuerdo lo atravesó como un cuchillo. Por primera vez en su vida, Alexander Reed, el hombre que se enorgullecía de no arrepentirse de nada, sintió un arrepentimiento que lo vació por completo. Podría haberse ido a dormir. Podría haberse obligado a seguir adelante, a fingir que nunca había sucedido. Eso es lo que habría hecho su versión anterior. Pero algo en él se negó. Se encontró de vuelta en la playa a la mañana siguiente, escaneando la orilla como si fuera arrastrado allí por algo más fuerte que la lógica. No las vio ese día, pero el recuerdo no se desvanecía. Se quedó un día más, cancelando reuniones, ignorando llamadas. Se dijo a sí mismo que era una coincidencia, que necesitaba cerrar el ciclo, pero en el fondo sabía que era más. Lo que vio lo había cambiado. Había roto algo cuidadosamente construido dentro de su corazón. Cuando finalmente se fue del pueblo, no regresó a su vida siendo el mismo hombre. Los rascacielos parecían más vacíos, las salas de juntas más frías, el aplauso sin sentido. Se encontraba distraído en las reuniones, sorprendiéndose escribiendo las mismas 3 letras una y otra vez en su bloc de notas. CL. No podía explicar por qué, pero la imagen de esas niñas pequeñas, sus ojos, su risa, la forma en que Claire las sostenía, lo perseguía. Era como si la vida que había rechazado hubiera vuelto para mostrarle cómo era la verdadera felicidad. Por primera vez desde que construyó su imperio, Alexander Reed ya no sabía quién era. Días después de regresar a la ciudad, Alexander descubrió que todo a su alrededor había perdido su forma. Los rascacielos que una vez admiró parecían sin alma. Las reuniones que solían energizarlo ahora se sentían como ruido, y la gente de la que se rodeaba decía palabras que ya no tenían ningún significado. No podía concentrarse en el trabajo. Los números se veían borrosos en la pantalla. Los tratos que solía perseguir se sentían triviales, y se sorprendió mirando la foto en la pared de su oficina. Una imagen de él estrechando la mano de un líder mundial, preguntándose cuándo esa imagen se había vuelto más importante que su propia humanidad. Cada noche, volvía a casa al silencio. Se servía un vaso de whisky, se sentaba en su sofá de cuero y cerraba los ojos. Pero lo único que llenaba su mente era la imagen de Claire alejándose en esa playa. Los suaves rizos de las 3 niñas rebotando en el viento y su risa resonando contra las olas. No entendía por qué dolía tanto, solo que dolía y que ninguna cantidad de riqueza o lógica podía mitigarlo. Intentó combatirlo al principio. Se dijo a sí mismo que era culpa, una emoción que podía controlar, una fase que se desvanecería si se enterraba lo suficientemente profundo en el trabajo. Programó reuniones adicionales, aceptó entrevistas, incluso asistió a galas sin sentido. Pero cada rostro que veía le recordaba que no tenía a nadie esperándolo. El pensamiento de esos 3 niños lo perseguía implacablemente. A veces los veía en sus sueños, jugando en la arena, sus ojos llenos de luz, llamando a alguien a quien no podía alcanzar. Se despertaba sudando, enojado consigo mismo, furioso de no poder borrarlos de su mente. Entonces, una noche, mientras conducía a casa por las calles vacías,
tomó una decisión repentina. Ni siquiera se dio cuenta de que había dado la vuelta al coche hasta que ya se dirigía hacia la autopista. Las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de él, y al amanecer, estaba conduciendo por la misma carretera costera donde los había visto. Cuando llegó al pequeño pueblo costero, la niebla matutina todavía se aferraba al aire. Aparcó cerca del café junto al muelle, sin saber qué esperaba encontrar. Deambuló sin rumbo durante horas, con el sonido de las olas como único compañero, hasta que la vio de nuevo. Claire estaba de pie afuera de una pequeña tienda de comestibles, con el cabello recogido, sosteniendo una bolsa de papel en un brazo mientras equilibraba a una de las niñas en su cadera. Las otras dos estaban a su lado, cada una sosteniendo una pequeña concha marina, mostrándolas con orgullo a su madre. Parecían felices, intactas por el mundo que una vez lo había roto a él. Por un momento, simplemente las observó desde el otro lado de la calle. Se sintió surrealista, casi como un sueño que podría disolverse si se movía. Cuando ella finalmente lo notó, sus ojos se encontraron de nuevo, y ella se congeló. El shock en su expresión duró solo un segundo antes de que se endureciera en tranquila resolución. No parecía enojada, parecía cansada, como alguien que ya había vivido todas las emociones y no le quedaba nada para dar. Se dio la vuelta, su movimiento constante pero brusco, y comenzó a caminar hacia casa. Las niñas la siguieron, riéndose, inconscientes de la tensión en el aire. Alex se quedó allí, incapaz de hablar, con la garganta tensa. Su mente acelerada con todas las palabras que debería haber dicho hace años. Podría haberla llamado por su nombre, podría haber corrido tras ella, pero no lo hizo. Solo observó hasta que desaparecieron a la vuelta de la esquina. Esa noche, se quedó en un motel barato cerca del agua, incapaz de irse. Se sentó junto a la ventana, el sonido del océano filtrándose a través de las paredes, y pensó en el tipo de vida que ella debió haber construido sin él. Imaginó las noches sin dormir, la soledad, las pequeñas victorias, la tranquila fuerza que debió haberle costado criar a 3 hijos sola. Recordó lo seguro que había estado cuando le dijo que no quería ser padre, cómo había creído que irse era lo racional. Ahora, esa certeza se sentía obscena. A la mañana siguiente, se encontró cerca del parque, observando desde la distancia cómo jugaban las niñas. Corrieron descalzas por el césped, persiguiéndose unas a otras, mientras Claire se sentaba en un banco, leyendo un libro. Su sonrisa, aunque tenue, era real. Le afectó más que cualquier otra cosa, la forma en que todavía podía sonreír después de todo lo que él había hecho. Quería acercarse a ella, explicar, disculparse, pero las palabras que ensayaba en su mente sonaban vacías en comparación con la vida que ella había construido sin él. En cambio, solo observó, memorizando cada detalle, la forma en que su cabello brillaba a la luz del sol, el sonido de la risa de sus hijas, la forma en que la paz parecía existir a su alrededor como una burbuja frágil. Esa noche regresó a la ciudad, pero algo dentro de él se quedó atrás. Las paredes de su ático se sentían más pequeñas ahora, incluso asfixiantes. Se sirvió una copa, miró el horizonte y le susurró a nadie: ¿Qué he hecho? Por primera vez, se dio cuenta de que su imperio había sido construido sobre las ruinas de algo irreemplazable. No se trataba solo de Claire o los niños, se trataba de en quién se había convertido. Había pasado años huyendo del amor,
creyendo que lo hacía débil, cuando en verdad su miedo lo había vaciado. La imagen de esas niñas pequeñas no abandonaba su mente, su risa resonando en cada habitación vacía en la que entraba. Entendió finalmente que ningún éxito, ninguna cantidad de control, podría silenciar la voz que susurraba desde lo profundo de él. Te alejaste de lo único que fue real. Pasaron las semanas, pero Alexander no podía volver al hombre que había sido antes. La ciudad se sentía más pequeña, su oficina más fría, e incluso las personas que solían admirarlo ahora parecían extraños hablando un idioma que ya no entendía. Sus pensamientos estaban siempre en otra parte, junto al mar, con ella, con los niños que no podía dejar de ver en su mente. Intentó enterrarse en el trabajo de nuevo, forzando largas horas y reuniones interminables, pero ya no funcionaba. Cada éxito se sentía vacío. Los tratos que antes alimentaban su ambición, ahora le disgustaban. Había construido todo lo que pensaba que quería. Sin embargo, nada de eso importaba cuando cerraba los ojos por la noche y veía los rostros de 3 niñas que llevaban sus ojos y su sonrisa. Comenzó a beber más de lo habitual, no lo suficiente para que nadie se diera cuenta, pero lo suficiente para que él sintiera el ardor sordo que hacía soportable el silencio. Su asistente Rebecca finalmente lo confrontó una mañana después de que llegó tarde a una reunión. Le preguntó si estaba bien, su tono cuidadoso pero sincero. Él lo evadió con el tipo de indiferencia pulida que había dominado hace años, pero ella no le creyó. Cuando salía de la oficina, dijo algo que se quedó con él. Lo que sea que estés persiguiendo, ya se fue, ¿no? Él no respondió, pero sus palabras lo traspasaron más profundamente de lo que ella sabía. Esa noche, se sentó solo en su apartamento, mirando las luces de la ciudad, y se susurró a sí mismo que tal vez ella tenía razón. Finalmente, no pudo soportar la distancia por más tiempo. Necesitaba verlas de nuevo, no por culpa, sino porque algo dentro de él lo exigía. No se trataba de control o redención, se trataba de encontrar lo que había perdido, incluso si era demasiado tarde. Un viernes, empacó una pequeña maleta, dejó su teléfono en la encimera de la cocina y condujo durante toda la noche. La carretera se difuminaba bajo los faros, el oscuro horizonte se extendía sin fin ante él. Cuando llegó al pueblo a la mañana siguiente, el aire era fresco y tranquilo. Fue directamente a la panadería, donde recordó haber visto a Claire una vez, pensando que tal vez todavía trabajaba allí, o tal vez alguien la conocía. Cuando entró, la campana sobre la puerta sonó suavemente, y el olor a pan fresco llenó el aire. Una mujer detrás del mostrador levantó la vista y sonrió cortésmente, sin reconocerlo. Preguntó por Claire con una voz que se sentía ajena a la suya. La mujer lo estudió por un momento, su expresión cautelosa. Ella viene a veces, dijo lentamente, con sus niñas. Viven cerca de los acantilados. Eso fue todo lo que necesitó. Le dio las gracias y se fue. Su pulso acelerado mientras conducía hacia el borde del pueblo. Los acantilados dominaban el mar, y allí, anidada entre las flores silvestres y el viento, había una pequeña cabaña blanca con una puerta azul. Aparcó a distancia, inseguro de qué hacer a continuación. A través de la ventana, podía ver movimiento, un destello de cabello rubio, el sonido de la risa y la suave voz de Claire. Permaneció allí durante mucho tiempo, incapaz de acercarse más. Se sintió como un intruso en una vida que había aprendido a existir sin él. Entonces, una de las niñas salió corriendo,
persiguiendo una mariposa. Tenía rizos que captaban la luz del sol, ojos brillantes de curiosidad. Cuando ella lo notó, se congeló, estudiándolo con una seriedad mucho más allá de sus años. Por un momento, el tiempo se detuvo. La niña ladeó la cabeza, su pequeña frente fruncida, como si intentara ubicarlo en algún recuerdo que no tenía. Luego sonrió, una pequeña y vacilante sonrisa que lo destrozó. Claire apareció en la puerta, llamándola por su nombre, y cuando lo vio, su expresión cambió por completo. Ella no dijo una palabra. El silencio entre ellos era más pesado que el viento que soplaba a su alrededor. Él podía ver las preguntas en sus ojos, la fuerza cautelosa en la forma en que estaba de pie. Parecía hermosa y cansada e intocable a la vez. Finalmente, habló, su voz áspera, insegura. «Claire», dijo en voz baja, «no vine aquí para poner excusas». Ella no respondió, solo se cruzó de brazos como para protegerse de las palabras que sabía que vendrían. «Te vi», continuó, «en la playa, las niñas. Yo», su voz vaciló, «sé lo que hice. No puedo cambiarlo, pero no puedo fingir que no vi lo que vi». Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el mar rompiendo debajo de los acantilados. Cuando ella finalmente habló, su tono era tranquilo, pero cargado de años de dolor. «¿Qué quieres, Alexander?» Él no supo cómo responder. Quería perdón, pero no lo merecía. Quería conocer a sus hijos, pero no tenía derecho a pedirlo. «No lo sé», admitió. «Tal vez solo verlas. Verte a ti». Sus ojos se suavizaron por una fracción de segundo. Luego se endurecieron de nuevo. «Ya has visto suficiente», dijo en voz baja, girándose hacia la puerta. Pero antes de entrar, añadió, «Ellas no saben quién eres. No las confundas». Luego cerró la puerta, y él se quedó de pie en el viento, mirando la pintura azul que lo separaba de todo lo que siempre había querido. Esa noche, se sentó en su coche cerca de los acantilados hasta que salieron las estrellas. Pensó en irse conduciendo, pero no pudo. La idea de irse de nuevo le provocó náuseas físicas. Se dio cuenta de que de lo que había huido todos esos años no era de la responsabilidad, era del amor. Algo que no había sabido cómo sostener. Por primera vez en su vida, no quería nada más que ganarse lo que había tirado. No sabía cómo, pero sabía una cosa con certeza. Esta vez, no se iba. A la mañana siguiente, Alexander se despertó antes del amanecer, las ventanas de su coche empañadas por el aire nocturno y la cabeza pesada por un sueño inquieto. Se sentó allí durante mucho tiempo, viendo la tenue luz derramarse sobre el horizonte, mientras el mar debajo brillaba con olas plateadas. No sabía por qué se quedaba, solo que irse se sentía imposible. Algo en él había cambiado en el momento en que vio los ojos de Claire de nuevo, la forma en que una vez se habían suavizado para él y ahora lo miraban como a un extraño. Quería ganarse el derecho de hablar con ella, de no ser el hombre que había roto su confianza tan profundamente que ni siquiera el tiempo podía repararlo. Salió del coche, el aire frío de la mañana mordiendo su piel, y comenzó a caminar por el estrecho camino de tierra hacia el pueblo, sin estar seguro todavía de lo que haría. En el pueblo, se detuvo en la pequeña tienda de comestibles en la que una vez la habían visto. El dueño, un hombre mayor con ojos amables, lo saludó con cautelosa cortesía. Alexander dudó. Luego preguntó si había algún trabajo en el que pudiera ayudar durante unos días. Se sentía extraño viniendo de él, un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a tomarlas,
pero no quería irse del pueblo. El hombre se encogió de hombros y le entregó una escoba, pidiéndole que barriera la acera principal. Era una tarea pequeña. Sin embargo, Alexander la hizo con tranquila concentración, sintiendo el peso de la humildad presionar su pecho. De vez en cuando, captaba destellos de Claire a lo lejos, caminando con las niñas hacia el mercado o llevándolas de la mano por el parque. Ella nunca miró en su dirección, pero él podía notar que ella sabía que él estaba allí. Los días pasaron así. Se quedó en una modesta habitación encima de la panadería y ayudó donde pudo, arreglando letreros rotos, descargando cajas, incluso repintando vallas. La gente comenzó a reconocerlo, no como el millonario del que podrían haber leído en las revistas, sino como el hombre tranquilo que trabajaba sin quejarse. Era una extraña clase de paz, una que no había sentido en años. Se encontraba observando a las niñas desde lejos a veces, no por intrusión, sino por asombro. Le recordaban todo lo que una vez pensó que no necesitaba. Una tarde, mientras Claire estaba sentada en el parque leyendo, una de las niñas tropezó y cayó cerca de donde él estaba caminando. Instintivamente, se apresuró, arrodillándose a su lado antes de que pudiera pensar. Se había raspado la rodilla y estaba conteniendo las lágrimas. Él habló en voz baja, preguntando si estaba bien, y le entregó un pequeño pañuelo que había tenido en su bolsillo. Cuando ella levantó la vista hacia él, sus grandes ojos azules llenos de lágrimas, sintió que su corazón se retorcía dolorosamente. «Gracias», susurró tímidamente, agarrando su mano por un momento antes de que Claire se acercara corriendo. Claire se congeló cuando los vio. La mirada en su rostro era indescifrable. Miedo, ira, algo entre ambos. «Está bien», dijo él rápidamente, retrocediendo. «Solo se cayó». Claire asintió rígidamente y se arrodilló para consolar a su hija. Su voz tranquila pero distante. La niña lo saludó con la mano mientras se alejaban, inconsciente de la tormenta que había provocado en el corazón de su madre. Ese pequeño momento lo dejó temblando, con el pecho oprimido por la añoranza y el arrepentimiento. Esa noche, mientras el cielo se volvía de un naranja intenso, Claire lo encontró sentado cerca de la playa, mirando el mar. Ella se acercó en silencio, su expresión indescifrable. «¿Por qué sigues aquí, Alexander?», preguntó suavemente. Él se volvió hacia ella, agotado por su propio silencio. «Porque no puedo irme de nuevo», dijo. «Una vez pensé que podía. Me equivoqué». Ella se cruzó de brazos. Su mirada se endureció. «¿Crees que aparecer y barrer aceras compensa el habernos abandonado?» Él no se defendió. La miró, el viento tirando de su cabello, y dijo en voz baja: «No, nada puede compensarlo. Lo sé, pero quiero hacer algo bueno, aunque sea pequeño, incluso si nunca me perdonas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque giró la cabeza antes de que él pudiera verlas caer. «Me lastimaste más que nadie», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No solo me dejaste, me hiciste sentir que nuestro amor no significaba nada, que nuestro hijo no significaba nada». Él cerró los ojos, la culpa inundándolo como veneno. «No fue nada», susurró. «Lo fue todo. Yo solo era demasiado orgulloso para admitirlo». El silencio entre ellos se extendió hasta que el único sonido fue el oleaje rompiendo contra las rocas. Finalmente, Claire se puso de pie, secándose una lágrima de la mejilla. «Deberías irte, Alexander», dijo suavemente,
pero a su voz le faltaba su certeza anterior. Él la vio alejarse, su corazón doliendo con la comprensión de que el perdón no vendría fácilmente, si es que venía. Aún así, él se quedó. Cada día encontraba nuevas formas de estar en silencio cerca sin inmiscuirse. Ayudó a reparar una valla fuera de su cabaña cuando una tormenta la dañó. Dejó comestibles en su puerta sin firmar con su nombre. A veces la sorprendía mirándolo desde la ventana, su expresión conflictiva, pero más suave que antes. No era esperanza, todavía no, pero tampoco era rechazo. Era algo frágil, algo que podría, algún día, convertirse en un comienzo. Por primera vez en su vida, Alexander entendió que el amor no se trataba de posesión o orgullo, se trataba de persistencia, paciencia y la voluntad de quedarse, incluso cuando el perdón parecía imposible. Alexander se quedó en el pueblo más tiempo de lo que jamás había planeado. Lo que comenzó como unos días se convirtió en semanas, y aunque se dijo a sí mismo que solo estaba allí para arreglar las cosas, sabía que en el fondo era porque no podía irse. La ciudad que una vez lo definió se sentía como un planeta extraño ahora. Las reuniones rápidas, el aplauso, el dinero, todo no significaba nada en comparación con el sonido tranquilo de las olas fuera de la cabaña de Claire, o la risa de las 3 niñas que a veces se filtraba por las ventanas abiertas. Había comenzado a vivir de manera diferente sin siquiera darse cuenta. Cada mañana se levantaba temprano, ayudaba al panadero a cargar cajas, luego caminaba por la playa mientras salía el sol, el aire marino picando su piel, pero de alguna manera limpiándolo. Era la primera vez en años que se sentía vivo de una manera que no dependía del poder o la aprobación. Claire, sin embargo, se mantuvo distante. Lo veía a menudo, pero hablaba poco, sus expresiones restringidas y cuidadosas. Sin embargo, hubo momentos, pequeños y fugaces, en que el muro que había construido a su alrededor se agrietó. Una tarde, una tormenta se desató inesperadamente, cayendo una fuerte lluvia sobre el pueblo. Claire venía caminando de vuelta del mercado con las niñas cuando el viento se levantó, y Alexander, que pasaba conduciendo, detuvo su coche a su lado. Abrió la puerta del pasajero sin una palabra, y por un largo momento, ella simplemente se quedó allí, con el cabello empapado, sus labios apretados en una línea delgada. Finalmente, ella suspiró y les dijo a las niñas que entraran. El viaje de regreso fue silencioso, excepto por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Cuando llegaron a su cabaña, las niñas saltaron riendo, salpicando en charcos, mientras Claire se demoraba en la puerta, vacilante. Lo miró entonces, realmente lo miró, y dijo en voz baja: «No debería seguir haciendo esto. Ellas empezarán a hacer preguntas». Él mantuvo su mirada y respondió: «Entonces diles que soy alguien que está intentando ser mejor». Ella no dijo nada, pero no se fue de inmediato, y para él ese silencio fue suficiente para seguir adelante. Días después de eso, algo comenzó a cambiar entre ellos. No era perdón, todavía no, sino algo más suave, un entendimiento tácito de que tal vez la redención no venía de golpe, sino en pequeños y tranquilos gestos. Alexander arregló la cerca de su jardín, no porque ella se lo pidiera, sino porque notó que se inclinaba después de una tormenta de viento. Comenzó a dejar café en su porche temprano en la mañana, sabiendo que ella siempre lo tomaba solo con un toque de azúcar. Una vez,
Cuando una de las niñas se adentró en el pueblo persiguiendo un globo perdido, él fue quien la encontró y la llevó a casa, sosteniendo su diminuta mano con cuidado todo el camino. Claire observó desde el umbral, sus ojos llenos de confusión, gratitud y algo más que no quería nombrar. Una noche, mientras el atardecer pintaba el océano de oro, Alexander se sentó de nuevo junto a los acantilados. Claire apareció, con las manos en los bolsillos de su abrigo, su expresión tranquila pero seria. «Todavía estás aquí», dijo, su voz más curiosa que fría. Él asintió. «Te lo dije, no me voy». Ella exhaló suavemente, sentándose a su lado, aunque mantuvo una distancia prudente. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Después de una larga pausa, ella dijo en voz baja: «Creen que solo eres un hombre agradable del pueblo». Él sonrió débilmente. «Tal vez eso sea suficiente por ahora». Ella se giró hacia él, estudiando su rostro, buscando la arrogancia que solía vivir allí y no encontrando ninguna. «Has cambiado», dijo suavemente, casi para sí misma. «Tuve que hacerlo», respondió él. «Perdí demasiado como para no hacerlo». Por primera vez en años, hablaron. Realmente hablaron. Hablaron del pasado, de quiénes eran antes de que todo se rompiera. Él le contó sobre sus victorias vacías, sobre cómo el silencio del éxito era más fuerte que cualquier aplauso. Ella le contó sobre las noches en que lloraba hasta dormirse, sobre aprender a ser fuerte porque no tenía otra opción. No se perdonaron, no esa noche, pero algo tácito se instaló entre ellos, un puente frágil, construido a partir del dolor compartido y la comprensión mutua. Cuando se puso de pie para irse, dijo en voz baja: «No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti, Alexander». Él la miró, su voz firme pero cruda. «No espero que lo hagas. Solo quiero merecer la oportunidad». Después de que ella se fue, él se quedó en el acantilado hasta que salieron las estrellas, el sonido del mar resonando debajo. Por primera vez desde que se fue hace años, sintió que tenía un propósito, no del tipo que venía con el estatus o el dinero, sino algo más profundo, algo que solo podía medirse por cuánto amor estaba dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. No sabía qué pasaría después, o si ella alguna vez lo dejaría volver por completo a su vida, pero sabía una cosa con certeza: ya no estaba huyendo. Pasaron los meses, y el ritmo de sus vidas comenzó a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos esperaba. El pequeño pueblo costero ya no susurraba sobre el hombre extraño que había llegado de la nada, porque a estas alturas, Alexander era parte del tranquilo paisaje. Se convirtió en un elemento fijo en cosas sencillas, ayudando al tendero a descargar envíos, reparando redes de pesca, llevando cajas para la panadería, caminando a lo largo de los muelles temprano, en las mañanas cuando la niebla todavía se cernía espesa en el aire. Ya no se movía como el hombre poderoso que una vez fue. El peso de su presencia se había suavizado, su arrogancia desgastada por el tiempo, el arrepentimiento y la humildad. Claire lo notó incluso cuando trató de no hacerlo. Vio la forma en que escuchaba cuando la gente hablaba, cómo ya no exigía atención, sino que se la ganaba en silencio a través de la amabilidad. Se había convertido en alguien diferente, y esa verdad la inquietaba tanto como la conmovía. Una fría mañana a fines de la primavera, ella estaba caminando con las niñas cuando una de ellas se adelantó, tropezando con una piedra. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, Alexander estaba allí, levantando a la niña suavemente en sus brazos, quitándole la tierra de las rodillas.
su voz tranquila y firme, mientras calmaba sus lágrimas. Claire se congeló, con el corazón encogido. Al verlo con su hija, sintió que algo dentro de ella cambiaba, algo que había enterrado tan profundamente que pensó que nunca podría volver a la superficie. Las otras dos niñas tiraron de sus manos, parloteando sobre conchas marinas y pájaros, ajenas a la forma en que los ojos de su madre brillaban. Cuando Alexander levantó la vista y se encontró con su mirada, no había orgullo en su expresión, solo tranquila sinceridad, como si estuviera pidiendo permiso solo para existir en sus vidas. Ella asintió levemente sin pensar, un reconocimiento silencioso de que algo entre ellos finalmente había cambiado. Esa noche, ella lo invitó a cenar por primera vez. La invitación llegó con vacilación, su voz baja, su expresión cautelosa, pero fue suficiente para hacer que su corazón latiera con fuerza en su pecho. La cabaña olía a romero y pan horneado, y la risa de las niñas llenaba cada rincón. Se subieron a su regazo sin miedo, mostrándole sus dibujos, una de ellas trazando su rostro con su diminuta mano y declarando que sus ojos se parecían al cielo después de la lluvia. Él se rió suavemente, un sonido que se sentía desconocido para él, casi doloroso por lo real que era. Claire los observó desde el otro lado de la mesa, con el tenedor intacto, sus ojos parpadeando entre la incredulidad y algo más cálido. Cuando las niñas se fueron a la cama, la casa cayó en un cómodo silencio roto, solo por el sonido distante de las olas. Claire le sirvió una taza de té, sus manos temblando ligeramente mientras la dejaba. «Les agradas», dijo en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Él sonrió débilmente. «Son increíbles», respondió. «Se merecen todo lo bueno de este mundo». Ella dudó. Luego preguntó, «¿Por qué ahora, Alexander? ¿Por qué después de tanto tiempo?» Él la miró, su voz baja, firme pero llena de emoción. «Porque finalmente vi lo que es realmente el amor», dijo. «No es orgullo, no es control, es aparecer, es quedarse cuando duele. No lo entendía antes. Ahora sí». Ella lo miró fijamente por un largo momento, sus muros temblando, pero aún no caídos. «Me rompiste una vez», susurró. «No sé si puedo dejarte acercarte lo suficiente para que lo hagas de nuevo». Él extendió la mano por la mesa, deteniéndose justo antes de la suya. «Entonces déjame pasar el resto de mi vida demostrando que nunca lo haré», dijo. Durante mucho tiempo, ella no dijo nada. Luego asintió, una sola lágrima deslizándose por su mejilla antes de que pudiera detenerla. No era perdón, no completamente, pero fue el primer paso hacia él. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su pequeña habitación, con vistas a los acantilados, las estrellas brillaban más de lo que jamás las había visto, y el sonido del mar debajo ya no se sentía como un recordatorio de lo que había perdido, sino como una promesa de lo que aún podría ganar. En los meses siguientes, se convirtió en parte de su mundo de maneras pequeñas y tiernas. Llevó a las niñas a la escuela, les enseñó a tirar piedras al agua y les leyó cuentos por las noches, cuando Claire trabajaba hasta tarde en el café. Los habitantes del pueblo dejaron de llamarlo el extraño y comenzaron a saludarlo por su nombre. Claire se encontró sonriendo más, su risa regresando como la luz del sol después de una larga tormenta. Todavía había momentos de vacilación, todavía sombras del pasado que surgían sin previo aviso, pero cada vez que lo hacían, él se quedaba, firme,
paciente, inquebrantable. Un atardecer de verano, mientras la familia caminaba por la playa, las niñas corrieron por delante, sus risas resonando contra el sonido de las olas. Claire y Alexander caminaron detrás de ellas, el viento jugando con su cabello, la luz reflejándose en el agua. Él se volvió hacia ella, su voz tranquila, pero llena de asombro. ¿Alguna vez piensas que tuvimos una segunda oportunidad? Ella lo miró, sus ojos suaves y llenos de paz. No, dijo. Creo que construimos una nueva. Él sonrió, extendiendo su mano, y por primera vez en años, ella la tomó. Juntos se quedaron mirando a las niñas dibujar formas en la arena, sus huellas superponiéndose en la tierra mojada mientras la marea se acercaba. Por primera vez desde que había salido por esa puerta hace años, Alexander se sintió completo. El hombre que una vez creyó que el amor lo hacía débil, ahora entendía que era lo único que alguna vez lo había hecho fuerte. El mar rugía suavemente a su lado, infinito y vivo, llevándose las últimas piezas de quienes habían sido, dejando solo a quienes eran ahora. Una familia, imperfecta pero finalmente junta, de pie al borde de un nuevo comienzo.